Good evening. Buenas noches. The Bible says there are two things necessary for salvation, and those are repentance and faith. La Biblia nos explica que hay dos cosas necesarias para la salvación. Número uno, el arrepentimiento, y número dos, la fe. So in this first hour, we're going to look at repentance, and then in the next 2 hours, we're going to look at faith. Así que esta primera sesión va a tratar del arrepentimiento y las otras dos sesiones van a tratar de la fe. David is a famous Old Testament personality. Conocemos a David y David es uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento. David is famous for two sins, murder and adultery. Sabemos que él es muy conocido por dos pecados específicos, el adulterio y el asesinato. David saw a beautiful woman one night and his lust took over. Una noche sabemos que David por su lujuria se dejó llevar cuando vio una mujer muy hermosa. Her husband was a leader in David's army. Sabemos que el esposo de esta mujer era líder del ejército de David. And so David had her husband sent to the front lines of the battle so that he would be killed. Así que sabemos que en la historia David manda que el esposo de esta mujer pelee hasta adelante en la guerra para que lo mataran. And the Bible says that this was evil in God's eyes. Y la Biblia llama a esto maldad delante de Dios. So God sent one of his prophets to David. Así que sabemos que después Dios manda a uno de sus profetas, lo manda con David. And the prophet Nathan confronted David with his sin. Y sabemos que la historia nos dice que Natán, el profeta, confrontó a David por su pecado. And that is the context for Psalm 51. Y ese es el contexto para el Salmo 51. According to the Bible, this is the only thing David ever did wrong. De acuerdo a la Biblia, esto parece ser lo único que se sabe que David hizo equivocado. You have that in the book of 1 Kings chapter 15. Eso lo vemos en Primera de Reyes capítulo 15. It said David never did anything wrong except this time. En ese pasaje dice que David nunca había hecho un mal excepto por este. Now with that in mind, I want you to turn to the book of Psalms and follow along as we'll read Psalm 51. Así que con esto en mente les pido que quienes puedan busquen el Salmo 51 para leerlo. Salmo 51 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio,
De lo contrario, yo lo ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. The Bible tells us that this psalm was written, that the prophet Nathan came to David before he wrote this psalm. La Biblia dice que el profeta Natán vino a David antes de que David escribiera este salmo. Now here David had committed two gross sins. Como ya dijimos, en este momento ya sabemos que David había cometido dos pecados muy terribles. But the rebuke of the prophet Nathan must have touched his heart. Pero también vemos cómo la forma en la cual confrontó Natán a David, vimos cómo tocó el corazón de David. He admitted right away, I have sinned against the Lord. Vemos cómo luego enseguida reconoció que había pecado contra Dios. Now it's interesting, when David wrote this psalm, he wrote it to be performed publicly by a choir. Ahora es interesante que David haya escrito este salmo de manera que se pudiera utilizar de forma pública por medio de un coro. This was a public sin that required public repentance. Es decir, que esto era un pecado público que requería arrepentimiento público. Sins that are committed in secret can be repented of in secret. Todo aquel pecado que se haya cometido de una forma privada, se puede arrepentir de ese pecado de forma privada también. But sins that are committed against a person must be repented of to that person. Pero cuando hay un pecado de una persona hacia otra, el arrepentimiento debe de hacerse con la persona también. And sins that are committed publicly must be repented of publicly. Y toda clase de pecado que se haga de forma pública requiere un arrepentimiento público. In other words, if I were to sin against one of you people, I would have to repent of that sin in front of the person. Es decir, si yo llegara a pecar contra alguno de ustedes en lo personal, yo tendría que personalmente arrepentirme con el que había pecado. Now, the wording of this psalm is poignant and full of expression. Ahora vemos que este salmo y las palabras que usa tiene muchísima expresión y sentimiento. And so you would think that this was the cry of someone who was very tired of all of his sins. Y cuando leemos este salmo nos da la impresión de que lo escribió una persona que está harto o cansado de tanto pecado. And yet, that's the only sin we have record of in Scripture that David ever committed. Pero a pesar de lo que parece, vemos desde la Escritura que nada más hay registro de estos pecados específicos de David, no hay otros registrados. Now just think of yourself. Ahora, nada más piensa en ti mismo. If your whole life you only ever committed one sin, Si toda tu vida nada más habías pecado una vez, wouldn't you keep it a secret? ¿no lo mantendrías tú en lo secreto? I wouldn't tell anybody. Yo tal vez no le diría a nadie. I'd want my reputation to be intact. Yo creo que buscaría mantener mi reputación intacta. But David publishes sin for the whole world to hear about. Pero vemos que David publicó su pecado para que todo el mundo escuchara sobre él. And his shame is over the commission of sin, not the consequence of it. Y vemos cómo él muestra una vergüenza y una culpa, no por las consecuencias de su pecado, sino por el pecado en sí. Now look back with me at Psalm 51 as we work through it. Ahora vamos a pasar nuestro tiempo en el Salmo 51 para que puedan seguirnos. Notice in verses 1 and 2, David asks to be washed from his iniquity and cleansed from his sin. Podemos ver en el versículo 1 y 2 cómo David está pidiéndole a Dios que borre sus transgresiones y lo lave por completo de su maldad. David cries out for favor, not justice.
Vemos que en esta parte Él pide misericordia, o sea, favor, no le pide justicia. He asks for mercy and grace, Vemos que está pidiendo gracia, está pidiendo misericordia, which shows that he understands he has no right to fellowship with God. Aquí vemos una actitud que está dispuesta a reconocer que Él no tiene ningún derecho a tener una relación con Dios. Mercy is something you cannot earn. Sabemos que la misericordia es algo que no se puede ganar. It must be granted for no other reason than a desire on the part of the merciful one to show mercy. Sabemos que la misericordia es totalmente dependiente de la decisión y la voluntad de la persona que decide mostrar misericordia o no. So David appeals to the character of God. Así que lo que hace David es apelar al carácter de Dios mismo. He says, "Be gracious to me, O God, according to your loving kindness." Vemos en el verso 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. That's our only hope, you know, ¿Saben que esta es la única esperanza que tenemos nosotros también? the character of a merciful God. El carácter de un Dios de misericordia. If we appeal to anything else, we're without hope. Si nosotros llegáramos a tratar de apelar a otra cosa más que eso, no tendríamos esperanza. It is the mere good pleasure of God to save whom He will, Vemos cómo es la simple voluntad y el placer, gozo de Dios, el salvar a quien Él quiere salvar. and it's the mere good pleasure of God to have mercy on whom He will have mercy. Y sabemos que le da gozo a Dios tener misericordia sobre los que Él decide tener misericordia. That's what it says in the Old Testament. I will have mercy on whom I will have mercy. Y por eso dice el Antiguo Testamento, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. And when David says, according to the greatness of your compassion, En el verso 1 donde dice David, conforme a lo inmenso de tu compasión, it is plural. es plural. According to the multitude of your mercies. Por eso dice conforme a lo inmenso. Esa palabra inmenso quiere decir multitudes, es plural. That's the hope a sinner has, is God has a multitude of mercies. Entonces la esperanza de todo pecador es que Dios tiene una compasión inmensa. This is what we said the other night. God has more mercy than I have sin. Eso es lo que dijimos la otra noche, que Dios tiene más misericordia de lo que yo tengo pecado. That's our hope. Y esa es nuestra esperanza. Satan says to us, you have much sin. Satanás nos señala y dice, tú tienes demasiado pecado. And then we answer with that wonderful word, but. Y nosotros debemos de contestar con esa palabra hermosa, la palabra pero. God has more mercy than I have sin. Dios tiene más misericordia de lo que yo tengo pecado. There is a translation of the Old Testament called the Syriac translation. Hay una traducción del Antiguo Testamento que es la Syriac. And it translates this, there is more right with God than is wrong with me. Y de la forma en la que traduce esto dice, hay más bien en Dios que mal en mí. Isn't that a wonderful truth? ¿Y no es una verdad esto realmente hermosa? There is more right with God than is wrong with me. Hay más bien en Dios que mal en mí. Now, we notice also that David appeals to God to deal first with his sin. Ahora, también podemos notar en el Salmo cómo David le pide a Dios que trate con su pecado. So David asks for cleansing before he asks for pardon. Así que vemos que él pide que lo limpie antes de que pide perdón. He's more concerned with the problem of sin than he is with the problem of punishment. Él está más agobiado por el problema de su pecado que por el problema del castigo que merece su pecado. He asks for three things. Él pide tres cosas. One, blot out my transgressions. Número 1 dice, borra mis transgresiones. Number two, wash me thoroughly from my iniquity. Número 2 dice, lávame por completo de mi maldad. And number three, cleanse me from my sin. Y número 3 dice, límpiame de mi pecado. To the true Christian, being free from sin is more important than being free from punishment. Para un cristiano verdadero es más importante para él ser libre del pecado que ser libre del castigo.
Now look at verses 3 and 4. Vamos a ver los versículos 3 y 4. He says, I know my transgressions and my sin is always before me. Dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. He said, I have sinned and done what is evil, Dice, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David does not try to hide his sins, he's ready to confess them. Vemos que David no está tratando de ocultar sus pecados, sino que él está listo y dispuesto para reconocerlos. He doesn't try to downplay it. No trata de minimizar tampoco sus pecados. He doesn't try to soften it. No trata de suavizarlos. He doesn't try to hide it. No los esconde. He doesn't try to associate it with other people. Tampoco vemos que los trata de asociar con otros. I remember talking to a man one time and asking him, are you a sinner? Yo recuerdo una plática que tuve con un joven. Yo le pregunté, ¿eres pecador? And he said, we're all sinners. Y él dijo, pues todos somos pecadores. He's trying to put himself in a group as if that makes a difference. Y vemos cómo él estaba tratando de asociarse con un grupo, tratando de hacer una diferencia en la pregunta. When a man is truly penitent, he calls sin what it is. It's sin. Pero un hombre penitente realmente sabe reconocer lo que es el pecado y le llama pecado. So David has done three things so far. Así que en este salmo vemos que David ya ha hecho tres cosas. He has proclaimed the greatness of God. Ha proclamado la grandeza de Dios. He's proclaimed the greatness of his desire for cleansing. Ha proclamado también su deseo grande por ser limpio. And he's proclaimed the greatness of his sin. Y al mismo tiempo ha proclamado qué tan grande es su pecado. David realizes that his sin is first and foremost an affront to God and his majesty. También vemos cómo David está listo para reconocer que su pecado fue una forma en la cual le robó mérito, le robó grandeza a la majestuosidad de Dios. And David acknowledges that God is justified whatever he wants to do with David about his sin. Y por lo mismo, David le dice que Dios es justo en hacer lo que él tenga que hacer con él por su pecado. And what's so bad about sin? Ahora, ¿qué tiene de malo el pecado? Is it that because it hurts us? ¿El pecado es malo porque nos lastima a nosotros? No, it's because it offends God. No, la respuesta es que es malo porque ofende a Dios. So the next mark of true repentance, it never argues with God over what God does in response to it. Ahora, una marca de arrepentimiento verdadero es que la persona que acaba de pecar o que está en pecado nunca va a tratar de debatirle a Dios o tratar de discutir con él por las consecuencias de su pecado. Now, we need to understand there is a difference between God's punishment for sin and the natural consequences of sin. Ahora, debemos de notar que hay una diferencia entre el castigo de Dios por nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado. We drove by the tallest hotel in Guadalajara today. Hoy pasamos por el hotel más alto de Guadalajara. How tall is, how many stories? 30 stories? ¿Cuántos 40 pisos? stories? ¿Cuántos pisos son? ¿30, 40? Let's just say it's 30 stories high. Vamos a decir que son 30 pisos. Suppose that I, in one of my stupider moments, Vamos a suponer que en un momento mío de mucha estupidez, went to the top of that hotel subiera a lo más alto del hotel and jumped off. y me aventara. A few seconds later, I would hit the ground, Unos segundos después y ya habría caído y pegado en el piso. and you would hear a big splat, Y escucharían un sonido terrible. and I would be dead. Y en ese momento yo ya estaría muerto. Is that God's punishment for stupidity, or is that the natural consequence of stupidity? En ese momento, pregunta, ¿ese es el castigo de Dios por mi estupidez o es la consecuencia de mi estupidez? It's just the consequence of a bad decision. Vemos que eso claramente es simplemente la consecuencia de una mala decisión. I remember when my daughter Michelle was young, we had a gas stove. Yo recuerdo cuando mi hija Michelle era pequeña, teníamos una estufa de gas.
and I turned on the first burner and there was a flame. Y abrí la llave y salieron las llamas de la primer parrilla. And I did what all parents would do. I said, Michelle, don't put your hand in the fire. Y le dije lo que todos los papás harían, que es decirle a sus hijos que no toquen la llama. And she did what all children would do. She decided to disobey. Y ella hizo lo que todos niños hacen, que es desobedecer. She said, you can't tell me what to do. Ella lo que me respondió fue, tú no me puedes decir qué hacer. So she put her hand in the fire. Así que metió la mano en el fuego. Ow! You don't need to translate. Was that punishment or was that the natural consequence of a bad choice? Pregunta, ¿eso fue en ese momento que se quemó, fue castigo de Dios o fue la consecuencia de su desobediencia? So what happened to David was punishment and also consequence. It was both. Ahora, en el caso de David, vemos que era tanto consecuencia como castigo, eran ambas. So whatever God chooses to do in response to our sin, our only response would be, yes, Lord. Entonces, una persona que realmente está arrepentida, cuando reconoce su pecado, está lista para aceptar también el castigo de parte de Dios y decir, sea tu voluntad. I mean, if our sin deserves hell and God decides to do something less, what right do we have to argue with him about it? Deberíamos de reconocer que si ese pecado nos hace merecedores del infierno, pues obviamente no vamos a debatir con Dios si Él decide hacer menos que mandarnos al infierno. Thomas Boston was a great Scottish Puritan. Un puritano muy conocido y grandioso era Thomas Boston. He said, if we have one foot in hell and one foot out, we're getting mercy. Y él lo que dijo fue, si Dios nos permite tener un pie fuera del infierno y un pie adentro, ya estamos recibiendo misericordia. Now look at verse 5. Vamos a avanzar al versículo 5. David said, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. This is an acknowledgement of the problem. Aquí vemos cómo David está reconociendo el problema. We are born in iniquity. Y es que todos hemos nacido en iniquidad. What that means is this: the youngest infant, as soon as it is conceived, is guilty of sin in the sight of God. Y esto lo que quiere decir explícitamente es que todo infante, todo bebé, en el momento que es concebido, ya es culpable delante de Dios. We don't like that. ¿No nos gusta esa idea? We look at the little infants and we, oh, so sweet. Nosotros vemos a los bebés y decimos, ah, qué lindos. Well, they are compared to us, Y sí son lindos en comparación a nosotros, but they are born sinners. pero son nacidos pecadores. But we treat our children as if they were innocent. Pero muchas veces tratamos a nuestros hijos como si fueran inocentes. We treat them as if they have to learn to be bad. Los tratamos como si fueran neutrales y más bien fueran aprendiendo a ser malos. But in reality, they're born bad and they learn to be worse. Pero la realidad es que nacen malos y cada vez se hacen peores. So we sin because we are sinners. Entonces vemos que pecamos porque somos pecadores. We are not sinners because we sin. No somos pecadores porque pequemos. The root of all of our problems is that we inherited the sin nature from Adam. La raíz entonces de nuestro problema es que hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Now, men, you're not going to like this, but the women will. Ahora, hombres, les voy a decir algo que no les va a gustar, pero las mujeres sí lo van a gozar. It seems obvious that the sin nature is passed through the man. Parece obvio que la naturaleza pecaminosa es pasada por el hombre. Jesus had no sin nature because he had no human father. Sabemos que Cristo no tenía una naturaleza pecaminosa porque no tenía un padre físico, un hombre. So men, when our wives tell us that it's all our fault, they're right. Así que, hombres, cuando las mujeres nos digan que todo es nuestra culpa, tienen la razón. See, women, you didn't know how theologically correct you were. Ven, mujeres ya tienen un punto teológico para mostrar y tener un caso en contra de su esposo. However,
women are not off the hook, Sin embargo, las mujeres no se escapan, because the Bible is very clear that Eve sinned first. porque la Biblia es muy clara en explicarnos y decirnos que Eva pecó primero. The difference is that Eve was not the representative of the human race, Adam was. La diferencia, sin embargo, es que Eva no era la representante de la humanidad y Adán sí era. Now parents, if you are the reason your children are sinners, shouldn't you be part of the solution as well? Ahora, como papás, si nosotros somos parte de la razón por la cual nuestros hijos nacen pecadores, ¿no deberíamos también ser parte de la solución al problema? We have several instances in the Old Testament where God sent his people into a city and told them to kill every man, woman, and child in that city. Hay varios pasajes en la Biblia donde vemos que Dios ordenaba a su pueblo que cuando entraran a ciertas ciudades mataran a todos, incluyendo a las mujeres y a los niños. If God thought the children were innocent, then that would have been unfair of God. Si Dios creyera o supiera que los niños eran inocentes, entonces sí hubiera sido injusto por parte de Dios. We also have the story in the Old Testament of the prophet who was bald. También tenemos esa historia en el Antiguo Testamento del profeta que era pelón. And some children in the city came out and laughed at him for his bald head. Y vemos como unos jóvenes llegan y se burlan de él porque no tenía cabello. And the prophet called bears out of the woods and had every one of those children killed. Y en ese momento ese profeta llamó unos osos a matar a los niños y los mató. And the closer I get to being bald, the better I like that story. Y entre menos pelo tengo, más me gusta esa historia. But David's point is that sin is not something he does, it is something he is. Pero vemos aquí que David está listo para reconocer que el pecado no es algo que él hace, sino que es algo que él es. And so he asks for cleansing in his inner man. Así que vemos que por lo mismo él comienza y le pide a Dios que limpie su interior como hombre. We so often deal with the externals of religion and the externals of sin, but David realized it was his insides that were the problem. Vemos cómo es común que muchas veces las personas traten con sus actos exteriores en vez de tratar de corregir el interior. The Bible speaks much more about the sins of the heart than it does the sins of the flesh. De hecho, la misma Biblia habla más de los pecados interiores que de los pecados exteriores. Now look at verse 8. Versículo 8. Make me to hear joy and gladness, let the bones that you have broken rejoice. Dice, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. David couldn't be happy when sin was in his life. Vemos en este momento cómo David no está contento porque hay pecado en su vida. And when his relationship with God had been affected. Y sabemos que está sufriendo también porque sabe que su relación con Dios ha sido afectada. He knew that the only true joy was to be found in being in a right relationship with God. Él sabía que la única forma de encontrar este gozo y alegría era tener una relación restaurada con Dios. Now look at verses 9 through 12. Vamos a versículos 9 al 12. He says, God, please hide your face from my sins. Dice, esconde tu rostro de mis pecados And blot out all my iniquities. y borra todas mis iniquidades. Create in me a clean heart. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. That's what has to happen. We need a new heart. Y eso es precisamente lo que tiene que pasar. Necesitamos un corazón nuevo. The heart of the problem is the problem of the heart. El corazón del problema es el problema del corazón. David knows he needs a new heart and a new spirit. David sabe que necesita un nuevo corazón y un nuevo espíritu. His heart needs to be cleansed. Necesita que su corazón sea limpiado. But then he says, do not take your spirit from me. Pero en el 11 dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. And people have argued this means you can lose your salvation. Y muchas personas creen que eso quiere decir que entonces podemos perder la salvación.
But that's obviously not what David means, Pero es obvio que eso no es lo que quiere decir David. because he explains what he means in the next verse. Y eso lo podemos ver porque explica a qué se refiere en el siguiente versículo. Restore to me the joy of your salvation. Dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. David won't lose his salvation, but he can certainly lose the joy of it. Aquí no está diciendo David que puede perder su salvación, sino que puede perder el gozo de su salvación. God must restore us so that we do not have broken fellowship with him. Entonces vemos cómo es necesario que Dios nos restaure para que no tengamos una relación quebrantada con Dios. Now look at verses 13 through 15. Avancemos a los versos 13 al 15. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will be converted to you. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. And my tongue will joyfully sing of your righteousness, O Lord. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Open my lips that my mouth will declare your praise. Abre mis labios para que mi boca anuncie tu alabanza. The result of being forgiven and restored is a desire to serve others and teach others. Vemos cómo entonces cuando alguien es restaurado nace y surge un gozo y un deseo, anhelo por compartir esto con otros y que ellos también sean restaurados. When a man is delivered from the sin of which he was guilty before God, his tongue sings God's praise. Cuando un hombre es redimido de su pecado delante de Dios, este hombre comienza a alabar con su boca a Dios. Some people don't think it's that big a deal that they're saved. Muchas personas realmente no ven tan grandioso el hecho de que son salvos. Because they think they're really good people. Y eso puede pasar porque creen que son muy buenos ya. They never thought of themselves as being that sinful, so it's no big thing that God delivered them from sin. Nunca se han visto realmente como tan malos o tan pecadores, entonces el saber que son salvos o escuchar que son salvos realmente no les impacta. So another sign of true repentance is a noticeable change in a person's demeanor after they have repented. Entonces, una forma en la cual podemos ver si un arrepentimiento es genuino es que hay un cambio en su comportamiento exterior. I'm not saying their personality will change. No estoy diciendo que su carácter o su personalidad cambie. I mean, if they were shy before, they're not going to be a dancer now. No quiere decir que si eran personas tímidas ahora sean personas listas bailando en todas partes. But there will be praise. Pero sí van a estar listos para alabar. There'll be a desire to let others know about Christ. Van a tener un deseo ferviente porque personas escuchen de Cristo. They'll want to be more bold about Christ. Cada vez van a buscarse todavía más, van a querer predicar con más fuerza el Evangelio. Notice that David prayed, Lord, open my lips. Y podemos ver que aquí David mismo le pide a Dios que le abra la boca. Now look at verses 16 and 17. Vamos a ver los versículos 16 y 17. David says, God, you do not delight in sacrifice, or I would give it. Dice David, tú no te deleitas en el sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. The Roman Catholic Church teaches about Lent at Easter time. Sabemos que la Iglesia Católica Romana enseña en los tiempos de Pascua, ¿cómo se dice Sí, la ceniza. And that's where they teach you that you must give up something for Lent and that sacrifice pleases God. Y en esos tiempos sabemos que dejan de comer ciertos alimentos como si fuera un sacrificio para Dios. But David said, sacrifices aren't what God wants. Pero vemos aquí que David deja claro que los sacrificios no es lo que Dios quiere. I tried doing that one time for Lent. Yo una vez en estos tiempos intenté hacer esto. I gave up broccoli. Yo dejé el brócoli, I gave up squash. dejé también la calabaza, I gave up cauliflower. también la coliflor. In fact, I gave all of those up for the rest of my life. Y de hecho continué practicando ese sacrificio por el resto de mi vida. Now Snickers. Ahora siguen los Snickers. Some of them get it, some of them don't.
David says that's not what God wants. It's not the externals only. Entonces vemos cómo David está dejando claro que no le importa a Dios lo externo. He's saying that's not all that God wants. Él lo que dice es que no es lo principal que Dios quiere o lo único que quiere. It said what pleases God is a broken and contrite heart. Dice más bien que lo que Dios quiere, en lo que Él se deleita, es el espíritu contrito y el corazón contrito. Now in theology we use two terms with regard to repentance. Ahora, en la teología utilizamos dos tipos de terminologías que van atribuidos a lo que es el arrepentimiento: Contrición contrición and atrición. y atrición. See how hard that was to translate? ¿Qué tan complejo fue la traducción? Contrition says, I'm sorry I did it, it was wrong. La contrición lo que hace es decir, siento mucho mi pecado, lo siento porque lo que hice fue malo. Attrition says, I'm sorry I did it, I got caught. La atrición dice, lamento que haya hecho esto porque me cacharon. Or I'm sorry, look what this did to me. O dice, lo siento porque ve lo que causó en mi vida, lo que me hizo. So according to this passage and according to David, this is the model for repentance. Así que de acuerdo a este pasaje y de acuerdo a David, este es el modelo que tenemos sobre el arrepentimiento verdadero. It is an appeal to the greatness of God's mercy. Es apelar a la misericordia y la grandeza de Dios. It's a desire to be cleansed from sin's presence more than its punishment. Es un deseo de ser liberados del pecado en sí y no tanto de sus consecuencias. It's an acknowledgement of our wrongdoing that doesn't try to soften it or hide it. Es un reconocimiento real de nuestro pecado, no tratando de hacerlo menos o minimizarlo. It's a realization that the great evil of sin is that it is against God. Es el poder reconocer que el pecado y la maldad del pecado consiste en que ofende y ha ofendido a Dios. It vindicates God for whatever he may choose to do in response to sin. Una respuesta, un arrepentimiento genuino reconoce que Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera como respuesta a nuestro pecado. It's a realization that the problem is in the heart. También produce el darnos cuenta honestamente, genuinamente, que el problema está en nuestro corazón. It's a desire to be purified inwardly, not just externally. También produce un deseo genuino de cambiar en nuestro interior y no nada más en nuestro exterior. It's a desire to have restored fellowship with God. Muestra también y lleva a un deseo de tener una relación restaurada con Dios. It's a desire for consistency and cleansing. Y también busca lo que es un patrón consistente y una purificación verdadera. It's a desire for the restoration of joy in our relationship with God. Busca también ser restaurados en el hecho de poder tener gozo en nuestra relación con Dios. It's a vow to do as much good as the sin committed was evil. Y también busca hacer mucho más bien del mal a comparación del mal que produjo el pecado. It's a vow to praise God for his mercy and righteousness. Y busca también exaltar a Dios y alabar a Dios por su misericordia y por su justicia. And it's a realization that if the heart is not right, God will not accept our repentance. Y también es el darse cuenta de que si nuestro corazón no está en el lugar correcto, Dios no se complace ni aceptará nuestro arrepentimiento. I'll go back to where I talked about having fellowship restored with God. Quiero regresar al punto que mencioné sobre este deseo de tener una relación restaurada con Dios. When my daughter Michelle was young, she was so desirous to please her parents. Cuando mi hija Michelle era chica, ella tenía un deseo muy grande de agradar a sus padres. We seldom had to spank her. Nosotros muchas veces teníamos que darle nalgadas. All it took was a look from us that showed that we were upset with her. Lo único, más bien, casi no la teníamos que disciplinar y lo único que necesitábamos hacer es darle una mirada de que había hecho mal. And I would look at her and I'd say, Michelle. Lo único que tenía que decirle era Michelle. She'd immediately start to cry. Y en ese momento que yo le decía, comenzaba a llorar. We
didn't have to spank her. She was so sorry that she had done something wrong. No teníamos que pegarle porque desde que ya le dijimos, ella ya sentía un arrepentimiento y se sentía mal por lo que había hecho. That's a very tender heart. Eso es un corazón muy listo y genuino para arrepentirse. So how does your repentance measure up? Ahora, ¿qué tan bueno es tu arrepentimiento? Will your repentance be despised by God? ¿Tu arrepentimiento será rechazado por Dios Or will it be like David's? o será como el de David? We should pray for the gifts of repentance and faith. Por eso debemos de orar porque Dios nos dé el don de arrepentimiento y el don de la fe. All right, let's take a 10-minute break. Ok, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Bien, vamos a continuar en Romanos 3:9 y vamos a leer hasta Romanos 4:8, 3:9 a 4:8. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos.
Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Before I forget, I asked you yesterday to tomorrow bring me a paragraph of what you have learned this week. Antes de que se me olvide, ayer les mencioné que de favor les pedía que me escribieran un párrafo corto sobre lo que han aprendido en esta semana. And please put your name on that, just your first name. Por favor, incluyan su primer nombre, nada más su primer nombre en ese párrafo también. Arturo, Guadalajara, and then your paragraph. ¿Sí? Entonces el nombre Arturo, Guadalajara y luego el párrafo. And tomorrow, dress nicely because I'm going to take your picture and put it on Facebook. Y mañana, por favor, vístanse bien, porque mañana les voy a tomar foto y lo voy a publicar en Facebook. Then you can all tag yourselves. Y después ya se etiquetan. All right, in this hour we want to look at the doctrine of justification. Ok, en esta hora vamos a hablar de la doctrina de la justificación. In chapter 3, verse 9, Paul begins to show us the terrible condition we are in. Vemos en el capítulo 3 de Romanos, versículo 9, cómo comienza Pablo a hablar de la terrible condición en la que nos encontramos todos. And the cause of that condition. Y vemos también que habla de la causa de esta condición. From verses 10 to 18, he quotes the Old Testament. Vemos cómo de los versos 10 al 18 cita el Antiguo Testamento. And he describes what we call in theology total depravity. Y él describe lo que nosotros en la teología llamamos la depravación total. Now, that does not mean that we are as bad as we could be. Ahora, la depravación total no quiere decir que somos tan malos como podríamos ser o como seríamos capaces de ser. But it is the idea that sin has affected every part of our life. Más bien es la idea de que el pecado ha afectado todo aspecto de nuestras vidas. In verse 19, he says the entire world is guilty before God. Vemos en el verso 19 que dice que todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. And in verse 20, he shows that no one is able to work their way out of this bad condition. Y vemos que en el verso 20, hablando de la humanidad, dice que nadie puede salvarse de esta condición terrible. But then Paul does what Paul likes to do and what I love. Y Pablo en este momento hace lo que le gusta hacer a Pablo y lo que a mí me encanta. He shows in that one word that I love so much. Escoge otra vez esa palabra que me gusta muchísimo. Pero, But now the righteousness of God is revealed. dice, pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada. And notice where it is revealed is in the Old Testament. Ahora, noten cómo dice que es manifestada en el Antiguo Testamento. And there he introduces the remedy for our disease. Entonces, en este momento es en donde Pablo presenta el remedio para nuestra enfermedad. That remedy is the righteousness of God. Y este remedio o solución a nuestra enfermedad es la justicia de Dios. And that righteousness is revealed in the Old Testament, Y, the ve- law and the prophets. y vemos cómo dice Pablo que esta justicia ha sido manifestada en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. And then notice how that righteousness comes to be ours through faith in Christ. Y notamos después cómo llega a ser esa justicia, una justicia viene a ser nuestra por medio de la fe en Cristo. So the remedy belongs to God, the great physician of souls. Así que vemos que la cura le pertenece a Dios, el gran médico de nuestras almas. And the Word of God reveals the cure to us. Y la palabra de Dios lo que hace es revelarnos esta medicina a nosotros. And it becomes ours through faith in His Son. Y esta medicina, esta cura se hace nuestra por medio de la fe en Cristo. And then God not only gives us the Son, but He gives us the faith to believe in the Son with. Entonces en ese momento Dios no nada más nos da al Hijo, sino que nos da la fe que necesitamos para creer en el Hijo. That's quite a deal. Entonces vemos que eso es un trato genial. And then in verse 27, he asks what sounds to me like a sarcastic question. Entonces en el verso 27, él comienza con una pregunta que para mí es un tanto sarcástica. Where's boasting then? ¿Dónde está pues la jactancia? And the answer is, it's excluded. Y la respuesta es, queda excluida. What
is it that drives any sense of boasting out? ¿De dónde podría existir la jactancia después de esto? Well, it can't be anything we've done, No puede ser algo que nosotros hayamos hecho, because if we could do anything at all, there would be cause for boasting somewhere. porque si nosotros pudiéramos hacer algo al respecto, entonces habría un motivo por lo menos de jactancia. Paul tells us that boasting is driven out by the law of faith. Vemos aquí como Pablo dice que la jactancia queda excluida por la ley de la fe. Now, how interesting that phrase is. Ahora es interesante esta frase, ¿verdad? Aren't those two words opposites, law and faith? ¿No son de hecho opuestas estas palabras, ley y fe? But we shouldn't let that confuse us, Pero no deberíamos dejar que esto nos confunda. because Paul was writing to the Jews, so he used an idea that they understood, the law. Porque de hecho Pablo le estaba escribiendo a los judíos, entonces estaba utilizando un concepto que entendían muy bien los judíos, que es la ley. In John chapter 6, Christ called faith a work. En Juan capítulo 6, Cristo habló de la fe como una obra. And sometimes people say, well, how can you say that you're not saved by works? Because Jesus called Christ a work. Called faith a work. Faith a work. Y muchas personas con este texto llegan a argumentar y decir, entonces, ¿cómo puedes decir que no somos salvos por obras cuando Cristo llamó a la fe una obra? And they've got a certain point. Y de hecho tienen cierta razón. Faith is a work. La fe sí es un tipo o una especie de obra. It's something you must do in order to be saved. Es algo que sí tienes que hacer para poder ser salvo. But it doesn't earn anything. Pero no obtiene mérito. It's not a meritorious work. No es una obra que gane algo o merezca algo. All the merit is in Christ. El mérito lo obtuvo Cristo. And we put our faith in Him and what He did. Entonces nosotros ponemos nuestra fe en Él y en lo que Él ya hizo. So there is a sense in which you are saved by works. Entonces, en cierto sentido, sí se podría decir que somos salvos por obras, You're saved by the works of Christ. pero es por las obras de Cristo. Now notice in verse 24 that we are justified freely by grace. Ahora pueden notar en el verso 24 que dice que somos justificados gratuitamente por gracia. And Paul states that all of that comes through Christ. Y Pablo aquí deja claro que todo eso viene por medio de Cristo. In verse 25, Paul tells us that God sent Jesus as a substitute and as an appeasement. Aquí vemos cómo Pablo explica que Dios manda a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Now, if God needs to be appeased, that tells us what the psalm tells us. God is angry with the wicked every day. Entonces, si vemos que tiene que haber un sustituto y que Cristo es nuestra propiciación, eso nada más confirma que Dios está, como dicen los salmos, está enojado con los pecadores. God is angry because of sin. Y Dios está enojado por el pecado. His wrath abides on those who do not believe in Christ. Su ira está sobre todo aquel que no cree en Cristo. In fact, in John 3:36, it says that God's wrath abides on those who don't believe in Christ. De hecho, en Juan 3:36 dice así tal cual, que la ira de Dios está sobre todo aquel que no cree en Cristo. The Greeks had 7 words for anger, Los griegos tenían 7 palabras para el enojo. and the word in John 3:36 translated wrath is the hottest anger God has. Y la palabra que se utiliza en Juan 3:36, que se traduce ira, es la palabra más fuerte respecto al enojo en el griego. The Greek word is orge, from which we get the English word orgy. Es la palabra orge, de la cual se conoce o se obtenemos la palabra orgía, Which means uncontrolled passion. que significa pasión incontrolable. How angry is an infinite God? Ahora, ¿qué tan enojado puede estar un Dios infinito? There are no bounds to his anger against sinners. No hay límites para la ira de Dios contra los pecadores. God is angry, and he will remain angry at sin and sinners until somebody just satisfies his justice.
Dios está enojado y estará siempre enojado hasta que alguien satisfaga su enojo. But nothing that you and I can do can satisfy God's justice. Pero nada de lo que tú y yo podamos hacer puede satisfacer la justicia de Dios. So the only one who can fix the problem is God. Entonces el único que puede solucionar este problema es Dios mismo. Now again, man is not on trial. Ahora volvemos a decir que el hombre no está en juicio. He's condemned already. Él ya está condenado. He's just awaiting execution. Lo único que está esperando el hombre es su ejecución. All right, seminarians, here comes a hard one. ¿Ok? Estudiantes de seminario, ahí viene una pregunta difícil. R.C. Sproul used to ask this question of ordinands during theological examinations. R.C. Sproul solía hacer esta pregunta durante estudios teológicos. Now listen carefully. Ahora escuchen con atención. The cross of Jesus Christ, La cruz de Cristo, and by that I mean his death, his burial, y cuando hablo de la cruz de Cristo me refiero a su muerte, his atoning work, su muerte, su propiciación, his death, su muerte, his resurrection, su resurrección and his ascension. y su ascensión. So the cross of Christ is the only means by which God clears the guilty sinner. Entonces, la cruz de Cristo, con todo este concepto, es la única forma mediante el cual Dios justifica al pecador. Let me read it again while you think about it. ¿Ok? Lo voy a decir de nuevo en lo que lo piensan. The cross of Christ is the only means by which God clears the guilty sinner. La cruz de Cristo es el único medio por el cual Dios limpia al pecador culpable. That's not a fair question. That's a hard question. Esa no es una pregunta justa, es muy compleja. Because which one of us is not going to leap ahead and say, yes, that's right. It's the only means by which God clears a guilty sinner. Porque luego cuando la escuchamos estamos listos para exclamar, claro que sí, es la única forma en la cual Dios puede redimir o limpiar al pecador. But it is absolutely false. Pero es absolutamente falso. In Exodus 34:7, God says, there are no means by which God clears the guilty. Éxodo 34:7 dice, no existe ningún medio por el cual Dios limpie al culpable. Now, in theology, we make fine distinctions. Ahora, es importante notar que en la teología hacemos distinciones muy específicas And these are important distinctions. y son distinciones importantes. God never clears the guilty. El punto es que Dios nunca limpia al pecador. He redeems the guilty. Lo que hace es redimirlo. He forgives the guilty. Él lo perdona. He changes the guilty. Él lo cambia. He regenerates the guilty. Él regenera. He justifies the guilty. Él lo justifica. He saves the guilty. Él salva al culpable. But he never says, they're not guilty. Pero nunca dice, no son culpables. So justification is not amnesty. Entonces, la justificación no consiste en que Dios ignore el pecado. It's not God throwing a blanket pardon over all of our sins and saying, never mind. No es Dios agarrando una sábana blanca y cubriendo nuestros pecados y decir, bueno, no importa, no les voy a hacer caso. Now in justification, pardon is granted, yes. Ahora, en la justificación sí se otorga el perdón, But the penalty is still exacted, just not on me. pero vemos que el castigo es ejecutado, nada más que no cae sobre mí. It is free grace to us, but justification is not free. Vemos que es gracia, o sea, es algo gratuito para nosotros, pero la justificación no es gratis. It cost God his son. Le costó a Dios mismo su propio Hijo. I mean, if you look at it, the cross of Christ is the greatest display of anger and hatred God could possibly show. Entonces, si realmente lo pensamos bien, la cruz de Cristo es la demostración perfecta del enojo y la ira de Dios. And basically, God took out his anger on himself in the person of his son.
Y básicamente vemos que Dios tomó toda esta ira y enojo sobre Él mismo en la persona de Jesucristo. So at the cross, God vindicated himself. Entonces vemos cómo Dios en la cruz se vindicó a sí mismo. And what God did to Christ on the cross proves that God will not lower his standard for anyone. Y lo que Dios hizo en la cruz a Cristo muestra que Él no va a bajar nunca el estándar con nadie. I mean, look what God did to Christ on the cross. Ahora analicemos lo que Dios le hizo a Cristo en la cruz. Christ suffered an eternity of torment in a finite amount of time. Cristo sufrió un tormento infinito en un momento finito. And he didn't do it for one sinner. Y no lo hizo por un pecador, He did it for all the sins of everyone who would ever believe. lo hizo para todos los pecadores que llegarían a creer en Él. But there's something important to know about Christ on the cross. Ahora, hay algo importante que debemos de notar sobre Cristo en la cruz. The suffering of the cross was not what wicked men did to Christ. El sufrimiento de la cruz no es la obra de hombres perversos contra Cristo, It was what God did to him. es más bien la obra de Dios sobre Él. I mean, on the cross, Jesus didn't cry out, "Ouch, these nails hurt so much." No vemos a Cristo gritando en la cruz, estos clavos me duelen mucho. He cried out, "My God, why have you forsaken me?" Él más bien dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A lot of men died on crosses back then, Muchos hombres murieron en cruces en esos tiempos, but only one man in all of history ever saw God turn his back and look away. pero solamente un hombre en toda la historia vio a Dios darle la espalda. Christ felt the curse of God. Cristo sintió la maldición de Dios, He felt his Father's infinite hatred for sin. sintió la ira infinita de su Padre contra el pecado. And it was because his own Father did it to him. Y todo esto sucedió precisamente porque su propio Padre se lo hizo. Christ becomes sin without becoming a sinner. Cristo se hizo pecado sin hacerse pecador. There are people in the Word of Faith movement who say that on the cross Jesus became a sinner. Hay personas en un movimiento moderno que dicen que Cristo en la cruz se convirtió en pecador And he had to go to hell to pay for his sins. y que por eso Él tuvo que descender al infierno para pagar por sus pecados. And that Jesus got saved in hell and then was resurrected. Y que en el infierno, después Cristo es salvado en el infierno y después resucita. And that is blasphemy. Y eso es blasfemia. Christ becomes sin without becoming a sinner. Cristo se le trató como pecado, pero no como pecador. In fact, I believe that Jesus suffered more on the cross in 3 hours than sinners will who spend an eternity in hell. De hecho, yo creo, mi convicción es que Cristo sufrió más en la cruz en 3 horas de lo que los pecadores sufrirán en el infierno. The sinner in hell will only suffer for his own sins. Sabemos que el pecador en el infierno va a sufrir nada más por sus pecados. And Jesus suffered for the sins of everyone who would ever believe. Y Cristo sufrió por los pecados de todo aquel que creería en Él. And then after 3 hours, Jesus heard these words. Y después de 3 horas, Cristo escuchó estas palabras. It is finished. Ha terminado. The sinner in hell will never hear that. Pero eso nunca lo va a escuchar el pecador en el infierno. What does that mean, it's finished? ¿Qué significa esto de que ha terminado? First, it means there's nothing left for Christ to do. Primero que nada significa que ya no hay nada más que hacer por parte de Cristo. He finished the work God gave him to do. Concluyó y terminó con toda obra que su Padre le había encomendado. In Isaiah, it says that God saw what Christ went through and was satisfied. En Isaías dice que Dios Padre vio lo que hizo su Hijo Jesucristo y se gozó, encontró satisfacción en Él. God is satisfied with what Christ did.
Dios está satisfecho con lo que Cristo hizo. And God pity you if you're not satisfied with what Christ did. Y que Dios tenga piedad de ti si tú no estás satisfecho con lo que Cristo ha hecho. So Christ paid the price for all who would ever believe. Así que Cristo pagó el precio por todo aquel que creería en Él. Therefore, it is impossible that the atoning work of Christ could be for everyone. Entonces es imposible que la expiación de Cristo haya sido pensada para todos. Because if Christ paid for a person's sins, and then they go to hell and they pay for their sins, that's double payment for the same sin. Porque la lógica sería que si Cristo pagó por el pecado de todos, entonces habría personas por las cuales Cristo murió y pagó, pero al mismo tiempo esa persona tiene que pagar por sus pecados, sería doble pago. And even if you were to argue that someone refused to accept Christ's sacrifice, you'd have to agree Christ paid for that sin too. Entonces, aún así, si trataras de debatir diciendo que, bueno, es que pecó al no aceptar a Cristo, tendrías que aceptar que Cristo murió también por ese pecado. And it would be completely unjust of God to send a person to hell who had all their sins paid for already. Y sería totalmente injusto, de hecho, por parte de Dios, que Dios hiciera pagar a alguien cuando ya se había pagado en Cristo. So you can't add anything to what Christ has already done. Entonces no se le puede agregar nada a lo que Cristo ya hizo. And that brings us back to Paul's question. Where is boasting then? Y eso nos regresa a la pregunta de Pablo, ¿en dónde queda la jactancia? What do you have to boast about? ¿De qué te puedes jactar? You didn't do anything. No hiciste nada. There was a friend of Martin Luther's who had a very great saying. Había un amigo de Martín Lutero que decía algo muy interesante. The only thing you bring to your salvation is the sin that makes it necessary. Dice, lo único que tú traes a tu salvación o ofreces a tu salvación es el pecado que lo hizo necesario. Or one famous British hymn writer wrote, "Nothing in my hands I bring, simply to the cross I cling." Otra persona decía, nada traigo yo a la cruz, más bien me aferro a la cruz. That's the hymn Rock of Ages. Do you sing that here? Rock of Ages, Rock of Ages, clap for me. Roca de la Eternidad, es el himno Roca de la Eternidad. You know why you bring nothing in your hands? ¿Y sabes por qué llegas con nada en las manos? Because you don't have anything to bring. Porque no tienes nada que traer. You come with empty hands and wrap them around Christ, the cross of Christ. Llegas con las manos vacías y más bien te aferras a la cruz de Cristo. And say, "This is my only hope. Y decir, esta es mi esperanza, This is my salvation. esta es mi salvación. Nothing that I have done. Nada de lo que yo haya hecho, Everything that Christ has done." todo en la obra de Cristo. So Paul says that a man is justified by faith apart from works. Entonces vemos cómo Pablo dice que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. So the law can't save us, Así que la ley no puede salvarnos, but Paul says the law brings us to Christ. pero Pablo después dice que la ley nos trae o nos lleva a Cristo. Our works don't save us, but they give evidence that we are saved. Las obras no nos salvan, más bien son evidencia de que hemos sido salvos. So we are justified by what Christ has done for us, not by what Christ has done in us. Entonces somos justificados por la obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros y no lo que hace en nosotros. We're not justified by being elect. No somos justificados por ser elegidos. We're not justified by being born again. No somos justificados por haber nacido de nuevo. We're not justified by being converted. No somos justificados por haber sido convertidos. And we're not justified by our faith. Y no somos justificados por nuestra fe. We are justified by Christ's finished work. Somos justificados por la obra concluida, terminada de Cristo, His righteousness, en su justicia. and that becomes ours by faith. Y cuando esa justicia se nos es dada a nosotros por medio de la fe. 2 centuries ago, there was a great Baptist theologian,
A. H. Strong. Hace 2 siglos había un teólogo bautista, A. H. Strong, And he likened faith to the coupling on a railroad car that links the car to the engine. Coupling, what's the coupling, sorry? What does coupling mean? It means the connection. Okay. Y él lo que hacía era describir a la fe como la conexión entre un carro que va sobre unas vías, lo que lo sujeta al carro y las vías. There's no power in the railroad car. No tiene realmente un poder el carro que va sobre las vías. There's no power in the coupling, the connection. Vemos que tampoco hay un poder inherente en la conexión. All the power is in the engine. Más bien el poder está en el motor. But the connection joins the car to the power and is pulled along. Pero la conexión une al carro y el motor es el que lo impulsa. And that's what faith does. It joins us to Christ and he pulls us along. Y eso es lo que hace la fe, nos une y nos conecta a Cristo y nos impulsa, nos lleva. Now, Roman Catholic theology doesn't believe that. Ahora, la Iglesia Católica Romana, la teología de ellos no cree eso. They teach this: God puts his grace into a person and they begin to do good works. Ellos enseñan esto, que Dios da gracia, le da su gracia a las personas y que comienzan a hacer obras buenas. And when they've done enough good works, God saves them because of how good they have become. Y que después de cierto tiempo, después de que hayan hecho suficientes obras buenas, Dios los salva por lo buenos que se han hecho. But in Protestant theology, we do good works because God has changed us, not to earn his favor. Pero en la teología protestante dice lo contrario, que más bien somos salvos y eso produce en nosotros las buenas obras, porque ya nos salvó. All the power is in Christ. Todo el poder está entonces en Cristo. All the merit is in Christ. Todo el mérito está en Cristo. We are saved by his works. Somos salvos por sus obras. And we do good works because we are saved, not to get saved. Y hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Jesus lived a perfect life for me. Cristo vivió una vida perfecta para mí, por mí. Jesus had to die so that you and I might live. Cristo tuvo que morir para que tú y yo pudiéramos tener vida. And he had to live so that he might die. Y Él tuvo que vivir para poder morir. That sounds terribly unfair, doesn't it? Y eso suena demasiado injusto, ¿verdad? But that's God's way of saving people. Pero esa es la forma en la cual Dios ha decidido y salva a las personas. And I think I'll let him have his way on this. Y creo que en este tema le permito hacerlo a su gusto. We're done for tonight. Hemos concluido esta noche.